Mi nombre es Kathleen, y acababa de cumplir 27 años. Como la mayoría de las personas, esperaba que mi cumpleaños fuera una celebración, tal vez incluso una pequeña escapatoria del estrés financiero que había estado cargando durante años. En cambio, se convirtió en la noche en que mi vida entera se puso de cabeza. Recuerdo estar sentada en la mesa de un elegante restaurante en Chicago, sintiéndome un poco fuera de lugar con mi sencillo vestido negro. Mis padres habían insistido en invitarme a algo especial, aunque yo pensaba que era innecesario. Ellos estaban vestidos como si fueran los homenajeados, mi madre con joyas de diseñador que brillaban bajo las arañas de cristal, mi padre con un traje a la medida y unos gemelos de oro que parecían mucho más costosos que cualquier cosa que yo pudiera pagar. La noche ya era tensa. Sus preguntas sobre mi búsqueda de empleo se sentían superficiales, como si no quisieran escuchar las verdaderas respuestas. Yo trataba de seguirles la corriente, dejando a un lado mi ansiedad, pero era imposible ignorar la diferencia entre su apariencia lujosa y mi constante lucha por pagar el alquiler, y entonces ocurrió. La atmósfera en el restaurante cambió en el instante en que él llegó. Mi abuelo, Walter, entró, un hombre cuya reputación podía silenciar un salón antes de pronunciar palabra. Era multimillonario, un hombre que había construido un imperio inmobiliario, pero para mí era sobre todo un enigma. Rara vez asistía a reuniones familiares. Cuando lo hacía, todos parecían caminar sobre vidrios rotos. Pero esa noche estaba allí, alto e imponente en su traje perfectamente cortado, con una presencia imposible de ignorar. Se acercó a nuestra mesa, me deseó feliz cumpleaños y luego se sentó a mi lado. Sus ojos eran agudos, analizándome de una forma que me hizo sentir como si pudiera ver a través de mí. Lo que dijo a continuación destrozaría todo él. ¿O qué creía saber sobre mi familia? Con una pequeña sonrisa, preguntó, ¿es cómodo el apartamento? Me quedé paralizada. El tenedor se me resbaló de la mano, chocando contra el plato. ¿Apartamento? ¿Qué apartamento? Yo, no sé de qué habla, balbuceé, apenas en un susurro. La sonrisa en su rostro desapareció al instante. Giró la cabeza lentamente hacia mis padres, que de pronto se habían puesto pálidos. Los nudillos de mi madre se pusieron blancos mientras apretaba su tenedor. Mi padre tragó saliva con fuerza, incapaz de mirar a los ojos a su propio padre. La voz de Walter era calmada, pero aterradora en su firmeza. Entonces, ¿dónde está el dinero? En ese momento, el aire pareció desvanecerse del lugar. Todos en nuestra mesa sabían que la noche había dejado de ser una celebración de cumpleaños para convertirse en un ajuste de cuentas. Antes de esa noche, yo creía entender mi vida. No era glamorosa, pero era mía. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia en el centro de Chicago. El sueldo no era mucho, apenas lo suficiente para cubrir las cuentas, el supermercado y de vez en cuando, algún pequeño capricho, como un latte en mi cafetería favorita. Cada mes era un acto de equilibrio, ver cómo mi cuenta corriente se vaciaba demasiado rápido y rezar para que nada inesperado, como una factura médica o una reparación del coche, me sacara por completo del camino. Mi apartamento reflejaba esa realidad. Era un departamento de 2 habitaciones, algo descuidado, en un barrio en crecimiento, lo que en realidad significaba vecinos ruidosos, tuberías poco confiables y una renta más alta de lo que debería haber sido. Lo compartía con mi mejor amiga y compañera de universidad, Olivia. Juntas hacíamos que el lugar fuera habitable, muebles desparejados de Craigslist, alfombras de segunda mano y paredes cubiertas con nuestra colección de láminas artísticas. No era lujo. Pero tenía personalidad y, lo más importante, se sentía nuestro. La ironía, por supuesto, era que mis padres vivían cómodamente. Harold y Diane, mi mamá y mi papá, tenían una casa de 5 habitaciones en los suburbios con piscina incluida. Se iban de vacaciones 2 veces al año, generalmente a algún sitio con playas de arena blanca o calles empedradas en Europa. Conducían autos de lujo, remodelaban su cocina más de una vez y nunca parecían preocuparse por las facturas. Yo crecí pensando que el alto cargo de mi padre en una compañía de seguros y la carrera inmobiliaria de mi madre lo explicaban todo. Siempre enfatizaban la independencia, recordándome que tendría que trabajar por todo lo que quisiera,
ese mensaje había quedado claro cuando me gradué de la escuela de arte con casi $70,000 en préstamos estudiantiles. Algunos de mis compañeros tenían padres que les ayudaban económicamente, un pago inicial para un apartamento, o cubrir unos meses de renta para darles un respiro. Los míos, en cambio, me entregaron una copia de un libro de finanzas personales y me dijeron que el carácter se forja en la lucha. Y yo les creí. Me repetía que no lo resentía, que estaba demostrando algo al sobrevivir por mí misma. Pero, en el fondo, había grietas. Había noches en las que me quedaba despierta preguntándome por qué nunca parecían ofrecer ni un poco de ayuda cuando era evidente que vivían con holgura. ¿Por qué mi papá conducía un coche nuevo mientras yo tomaba el autobús? ¿Por qué mi mamá llevaba joyas de diseñador mientras yo me debatía entre comprar comida o pagar el préstamo estudiantil esa semana? No se trataba solo de dinero, sino de cómo actuaban. Cerraban las conversaciones cada vez que mencionaba mis problemas financieros. Cuando una vez hablé de la posibilidad de hacer una maestría, mi papá lo desechó de inmediato, diciéndome que más deudas eran una irresponsabilidad. Cuando mencionaba mi ansiedad por la renta, mi mamá cambiaba el té. Más rápidamente. Había llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, y una vez sorprendí a mi madre mirando propiedades de lujo en Panamá en su computadora portátil, cerrándola de golpe cuando le pregunté al respecto. Aún así, ignoraba esas señales. Me convencí de que tal vez solo querían que aprendiera resiliencia, que quizá no pensaban que mis dificultades fueran tan graves. La verdad era que mi vida se sostenía con cinta y esperanza. Una semana antes de mi cumpleaños, perdí mi empleo cuando mi agencia recortó personal tras perder a un cliente importante. De pronto, me quedaban solo 2 meses de ahorros y la incertidumbre de cómo pagaría la renta mientras enviaba currículos en un mercado competitivo. Olivia intentaba animarme con pequeños gestos, una tarjeta de cumpleaños hecha a mano, una planta que había estado mirando en el vivero, pero la realidad pesaba sobre mí como una piedra, así que, cuando mis padres insistieron en una cena elegante para celebrar mis 27, traté de rechazarlo. Sugerí comida para llevar en mi casa, algo pequeño y acogedor. Pero ellos fueron insistentes, diciendo que los 27 eran especiales y merecían una gran celebración. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo por qué. Necesitaban la ilusión de control, la máscara de ser padres generosos, justo antes de que todo se viniera abajo. Esa cena nunca fue para celebrarme a mí. Fue para retrasar la verdad inevitable que estaba a punto de explotar frente a todos nosotros. Mirando hacia atrás, las señales siempre habían estado allí. Yo simplemente no quería creerlas. Durante años, mis padres vivieron como si el dinero nunca se acabara. Organizaban fiestas en el patio con comida de catering y bebidas de primera. Mi madre rotaba bolsos de lujo como la mayoría de la gente rota la lista del supermercado. Mi padre arrendaba autos nuevos cada par de años, siempre algo elegante y reluciente que llamaba la atención en el vecindario. Desde afuera, parecía la imagen del éxito. Desde adentro, era un misterio que nunca cuestioné lo suficiente. Cuando mencionaba mis problemas financieros, lo minimizaban con una confianza casi despectiva. Ya lo resolverás, decía mi papá, agitando la mano como si mis préstamos estudiantiles y la renta en aumento fueran poca cosa. Mi mamá solía contar historias de cómo ella y papá habían apenas sobrevivido, en su juventud, siempre presentando la lucha como un rito de iniciación. Sin embargo, sus acciones no coincidían con sus palabras. Si de verdad habían pasado dificultades, ¿por qué no entendían el peso que yo llevaba encima? También hubo momentos pequeños, extraños en su momento, pero que no tuvieron sentido hasta mucho después. Recuerdo entrar una vez a la cocina y escuchar a mi madre hablar por teléfono. Su tono era bajo, urgente. En cuanto me vio, colgó. Solo un cliente, dijo, cerrando rápidamente la laptop. Pero lo que alcancé a ver en la pantalla no era una propiedad de un cliente, sino un desarrollo de lujo en Panamá. Otra vez, mi padre me advirtió que, quizás no estemos tan presentes en el futuro, queremos viajar más. En ese entonces lo tomé como charla vacía, de esas cosas que se dicen soñando con el retiro. Pero ahora me pregunto, ya estaban planeando su escape, incluso su generosidad tenía un filo extraño.
Cuando mencioné la idea de estudiar una maestría, mi papá me lo negó tajantemente, diciendo que ya tenía suficientes deudas. No fue la preocupación de un padre solidario, era otra cosa. Un deseo de controlar, de impedir que pidiera ayuda, tal vez incluso de mantenerme en la ignorancia. En las reuniones familiares, la tensión era aún más evidente cada vez que se mencionaba a mi abuelo. Walter Harrington, el padre de mi papá, era un hombre alrededor del cual todos parecían caminar con cuidado. Si su nombre salía en la conversación, el tono de mis padres cambiaba. Mi madre cambiaba rápidamente de tema. Mi padre apretaba la mandíbula, casi a la defensiva. Yo lo notaba, pero no profundizaba. Pensaba que eran dinámicas familiares complicadas, de esas que todas las familias tienen. Mientras tanto, mi prima Natalie vivía la clase de vida que uno esperaría de alguien con una familia adinerada. Tenía un fideicomiso. Publicaba fotos interminables de resorts en la playa, atuendos nuevos y cenas en lugares donde yo ni siquiera podía permitirme entrar. Durante años pensé que ella era la afortunada, la que había recibido lo que a mí no me tocó. Pero al menos eso tenía lógica, el abuelo Walter tenía dinero, y Natalie tenía acceso a él. Así se dividía el árbol familiar, o al menos eso creía yo. Lo que no tenía sentido era por qué mis padres vivían como si tuvieran más dinero del que sus trabajos podían justificar. Mi papá tenía una buena carrera, sí, pero no del tipo que pagaba una casa con piscina y vacaciones de lujo cada 6 meses. El trabajo inmobiliario de mi mamá era estable, pero no financiaba joyas de diseñador ni ropa que parecía sacada de un escaparate de la Quinta Avenida. Su estilo de vida no coincidía con sus ingresos y, en el fondo, yo lo sabía, lo ignoraba porque no quería enfrentar lo que podía significar. Quería creer que tal vez administraban mejor el dinero, o que tenían inversiones secundarias de las que simplemente no hablaban. Quería creer que mis problemas financieros eran parte normal de crecer, que estaba ganándome mi independencia, pero la verdad era más fea. No eran mejores con el dinero, simplemente eran mejores escondiendo de dónde venía. Para cuando llegó mi cumpleaños número 27, la fachada ya se estaba resquebrajando. Lo sentía en la insistencia de mis padres por una cena lujosa a pesar de mis protestas. Lo veía en los ojos inquietos de mi madre cada vez que surgía el tema del dinero. Y lo presentía en el extraño peso que flotaba en el aire cada vez que se mencionaba el nombre de mi abuelo. Esa noche en el restaurante, cuando Walter preguntó por el apartamento, todos esos momentos fragmentados se unieron de golpe. De repente, cada mirada rara, cada llamada apresurada, cada gasto extravagante que no cuadraba, todo tuvo sentido. No solo habían estado viviendo bien. Habían estado viviendo a costa mía. La noche de mi cumpleaños comenzó con charla trivial, pero terminó de una manera que nadie en esa mesa olvidaría jamás. El restaurante que eligieron mis padres era del tipo en el que inmediatamente te sientes fuera de lugar si no llevas una prenda de diseñador. Candelabros de cristal brillaban sobre mesas impecables, del tipo en que los menús ni siquiera se molestan en poner precios. Recuerdo haber tironeado con nerviosismo del dobladillo de mi vestido negro, el mismo que había usado en incontables entrevistas de trabajo. Mis tacones me apretaban los pies, pero eran el único par lo suficientemente decente para un lugar de ese nivel. Mis padres, en cambio, parecían pertenecer allí. Mi madre llevaba un collar que probablemente costaba más que mi renta de todo un año. Los gemelos de mi padre atrapaban la luz cada vez que levantaba su copa. Irradiaban riqueza y seguridad, mientras yo me sentaba repasando mentalmente cómo explicaría mi reciente despido sin sonar como un fracaso. La cena comenzó con incomodidad. Me preguntaron por la búsqueda de trabajo, pero cada vez que daba una respuesta real, cambiaban el tema hacia cosas seguras. Películas. Vecinos. Personas que apenas recordaba. La alegría forzada me hacía un nudo en el estómago, pero me repetí que era simplemente torpeza familiar. Traté de dejarlo pasar. Entonces, sin previo aviso, la energía en la sala cambió. Las conversaciones en las mesas cercanas se apagaron. Los meseros se irguieron con más formalidad. El aire se espesó con una extraña anticipación. Fue entonces cuando giré la cabeza y lo vi. Mi abuelo, W. Walter Harrington no era solo un hombre. Era una presencia. A sus 82 años, seguía erguido,
con el cabello plateado perfectamente arreglado, y un traje hecho a medida que mostraba, sin necesidad de ostentación, un poder inconfundible. Rara vez aparecía en eventos familiares, así que su llegada inesperada en mi cumpleaños ya era un shock en sí misma. Mis padres se quedaron inmóviles al verlo, y pude ver el destello de miedo en sus rostros. Él los ignoró por completo, caminando directo hacia mí. Su voz se suavizó mientras se inclinaba para besarme la mejilla. Feliz cumpleaños, Kathleen. 27 años. Difícil de creer. Me sentí conmovida. Era raro, mi abuelo recordando, apareciendo, reconociéndome. Gracias, abuelo. Significa mucho que hayas venido. Se sentó a mi lado, con su asistente Jennifer cerca, como siempre, sosteniendo su inseparable tableta. Sus ojos me estudiaban con cuidado, como si analizara un informe que solo él podía leer. Y entonces, con esa voz calmada pero dominante, lanzó la pregunta que detonó mi mundo entero. Entonces, Kathleen, ¿es cómodo el apartamento? Las palabras cayeron como una explosión. Mi mente se revolvió. ¿Apartamento? ¿Qué apartamento? Me quedé paralizada, el tenedor resbalando y golpeando el plato con estrépito. Yo no sé de qué hablas, respondí, apenas en un susurro. La sonrisa desapareció de su rostro al instante. Giró hacia mis padres, con una mirada lo bastante afilada como para cortar vidrio. La mano de mi madre temblaba aferrada a su tenedor. El rostro de mi padre se tornó pálido, con gotas de sudor marcando su sien. La voz de Walter fue firme, serena, pero con un filo imposible de ignorar. Entonces, ¿dónde está el dinero? El silencio que siguió fue asfixiante. Mis padres evitaron su mirada, clavando los ojos en sus platos como si allí pudieran encontrar la respuesta escondida entre las servilletas de lino. Mi pecho se apretaba bajo el peso de la confusión y el miedo. ¿Qué dinero?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía que no se trataba de algo pequeño. Mi abuelo me miró, endureciendo la expresión. El fideicomiso. $5 millones creados cuando naciste. Más el apartamento en Gold Coast, comprado hace 2 años para tu 25º cumpleaños. El mundo pareció inclinarse. Mi corazón martilleaba en el pecho. $5 millones. ¿Un apartamento? Toda mi vida adulta había sido una lucha, cada dólar contado, cada factura una batalla, y ahora me decía que todo ese tiempo había habido riqueza a mi nombre. Me giré hacia mis padres, buscando en sus rostros una explicación, una negación, lo que fuera. No dijeron nada. Los labios de mi padre se entreabrieron como si quisiera hablar, pero no salió palabra alguna. Los ojos de mi madre brillaban, pero permanecía fija en la mesa. En silencio. La traición me golpeó como un puñetazo físico. Mientras yo trabajaba horas extras, saltaba comidas y lloraba frente a los estados de cuenta de mis préstamos estudiantiles, mis padres habían estado ocultando un secreto que podía haber cambiado todo. Walter no levantó la voz. No lo necesitaba. La autoridad tranquila en su tono era más aterradora que un grito. Se suponía que debían decírselo cuando cumpliera 18. Y los bienes debían transferirse a su nombre a los 25. En cambio, no sabe nada. Así que, de nuevo, ¿dónde está el dinero? Cada cabeza en el restaurante pareció girar hacia nosotros, con miradas curiosas fijas en el drama que se desplegaba. Los meseros se quedaban a distancia, inseguros de si debían intervenir o apartarse. Las paredes de la apariencia se derrumbaban en tiempo real. Finalmente, mi padre murmuró, Walter, ha habido un malentendido. Podemos explicarlo. Pero su voz temblaba, traicionando la verdad. No había malentendido. Solo había robo. En ese instante, mi cumpleaños dejó de ser una celebración. Ya ni siquiera se trataba de mí. Se había convertido en un juicio, y el veredicto estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. El personal del restaurante debió percibir la tensión, porque en cuestión de minutos nos condujeron a un comedor privado. Paneles de madera oscura, una mesa larga con espacio para 12, y aún así, la habitación se sentía sofocante con solo 6 de nosotros adentro. Mi abuelo tomó la cabecera, su sola presencia llenando el espacio.
mientras yo me sentaba a su lado. Mis padres se acomodaron enfrente, con la apariencia de querer desvanecerse en las paredes. Jennifer se colocó junto a la puerta, tableta en mano, su expresión impenetrable. No tuvimos que esperar mucho. A los pocos minutos, llegó Stanley Thornton, el abogado de toda la vida de mi abuelo, con un maletín de cuero en mano. Era un hombre de mirada aguda, con esa autoridad tranquila que solo dan los años de experiencia. Colocó el maletín con cuidado sobre la mesa y asintió hacia Walter. He traído los documentos originales del fideicomiso, dijo, junto con los estados financieros más recientes. La voz de Walter era baja, firme y aterradora en su calma. Bien. Empecemos desde el principio. Para beneficio de Kathleen, Stanley ajustó sus gafas y fijó su atención en mí. Cuando naciste, tu abuelo estableció un fideicomiso a tu nombre. El depósito inicial fue de $5 millones. Los términos eran simples. Tus padres serían los fiduciarios hasta tu 25º cumpleaños, momento en el cual los fondos y activos pasarían enteramente a ti. Antes de eso, se podían hacer gastos para tu educación, salud o bienestar general, pero únicamente con documentación y aprobación. Parpadeé, atónita. ¿Y a nadie se le ocurrió contarme esto? Tus padres tenían la instrucción de informarte cuando cumplieras 18, respondió Stanley. Lanzó una breve mirada en su dirección, su expresión cargada de reproche. Según tu reacción, asumo que eso nunca ocurrió. No ocurrió, dijo Walter, CEO. En voz cortante y llena de furia contenida. Ni tampoco, al parecer, la transferencia a los 25. El abogado prosiguió, desplegando un estado financiero reciente. Hasta hace 3 meses, el fideicomiso había crecido aproximadamente $8.3 millones. Eso incluye el capital original, el crecimiento de las inversiones y las deducciones por tu matrícula universitaria y por la compra de un apartamento en Laxalt Tower. El cuarto giraba a mi alrededor. $8.3 millones. Un apartamento del que nunca había oído hablar. Todo mientras yo comía ramen para ahorrar, hacía malabares con varios empleos y me angustiaba por pagar la renta. Quiero ver cada retiro de los últimos 5 años, ordenó Walter. Su voz estaba bajo control, pero sus ojos ardían como tormenta contenida. Stanley comenzó a desplegar documentos sobre la mesa, frunciendo el ceño cada vez más al revisarlos. Parece que hubo numerosos retiros no autorizados comenzando hace unos 7 años. Grandes sumas fueron transferidas a cuentas personales a nombre de Harold y Diane. El aire se volvió helado. Walter giró hacia mi padre. Explícate, la voz de mi padre vaciló. Walter, hubo inversiones. Algunas no rindieron lo esperado. El dinero está solo temporalmente asignado en otro lugar. Mi madre le tomó la mano, lágrimas surcando su rostro. Tuvimos dificultades después de la recesión. Tuvimos que hacer ajustes. Los ojos de Walter se entrecerraron. Robando a tu propia hija, no fue robo, insistió débilmente mi padre. Somos sus padres. Estábamos protegiendo su futuro. Encontré mi voz, áspera de rabia. ¿Protegiéndome? Dejándome ahogarme en deudas mientras ustedes remodelaban la cocina y compraban autos nuevos. Viendo cómo entraba en pánico por las facturas mientras ustedes vivían en una casa de 5 habitaciones con piscina. Jennifer colocó silenciosamente un vaso de agua frente a mí, y solo entonces me di cuenta de que mis manos temblaban. Stanley levantó la vista con gesto sombrío. Según esta revisión, todo menos aproximadamente $300.000 ha sido drenado. De más de 8 millones, solo queda una fracción. Sentí esas palabras como un golpe. Mi fideicomiso, mi futuro, casi desaparecido. Walter no elevó la voz. No lo necesitaba. ¿Dónde está el dinero ahora? Mi padre bajó la cabeza. Parte pagó la hipoteca. Parte fue a autos. Vacaciones. Inversiones. La casa en Florida. La traición era insoportable. Cada recuerdo de ellos desestimando mis problemas, cada sermón sobre forjar carácter, cada momento de agotamiento, todo se retorcía en algo cruel y deliberado. Me dejaron sufrir, susurré. Me hicieron creer que estaba sola mientras vivían de mi dinero. La mandíbula de Walter se tensó. Jennifer, llama al detective Ramírez. Unidad de Delitos Financieros. Mi padre se inclinó hacia adelante, desesperado.
Walter, por favor. No hay necesidad de involucrar a la policía. Esto es un asunto de familia, la respuesta de Walter fue de hielo. El robo no es un asunto de familia. Es un delito, luego se volvió hacia mí, su voz suavizándose apenas. Kathleen, esta decisión es tuya. Presentar cargos o no, es tu elección, miré a mis padres, sus rostros pálidos y desesperados. Y por primera vez en mi vida, no los vi como padres. Los vi como ladrones. Cuando la cena finalmente terminó, me sentía vacía. Las excusas desesperadas de mis padres, las pruebas condenatorias esparcidas sobre la mesa, la calma helada de mi abuelo, todo se arremolinaba en mi mente, demasiado para asimilar. El personal del restaurante trajo la cuenta, pero apenas lo noté. Mi vida, tal como la conocía, ya había sido destrozada. Walter me ofreció quedarme esa noche en una de sus propiedades. Quería que estuviera segura, quería tenerme cerca. Pero rechacé. Necesitaba familiaridad, por precaria que fuera. Necesitaba mi propio espacio para siquiera comenzar a procesar lo que había ocurrido. El viaje en coche a casa fue asfixiante. Miraba por la ventana, las luces de la ciudad difuminándose en estelas, como si el mundo se moviera demasiado rápido para que yo pudiera seguirle el ritmo. Mi teléfono no dejaba de vibrar, llamadas perdidas, mensajes frenéticos de mis padres, pero no podía contestar. Cada vibración era un recordatorio de la traición. Al cruzar la puerta de mi apartamento, Olivia me miró a la cara y supo que algo andaba terriblemente mal. No presionó por detalles. Me condujo al sofá, me envolvió con una manta y esperó. El silencio se prolongó hasta que finalmente las palabras se desbordaron de mí. Mis padres me robaron $8 millones, incluso al decirlo sonaba absurdo, como si recitara el guión de una mala película. Pero una vez que empecé, la historia entera salió a borbotones, el fideicomiso que nunca supe que existía, el apartamento que se suponía debía ser mío, los años de lucha innecesaria mientras mis padres vivían en lujo con mi dinero. Olivia escuchó sin interrumpir, con los ojos muy abiertos, su mano firme sobre la mía. No ofreció consuelo falso ni soluciones rápidas. Solo me dejó desahogarme. Cuando terminé, estaba temblando, una mezcla de ira, dolor y desconcierto arrollándome. El año pasado pedí cupones de alimentos, dije en voz baja, casi para mí misma. Me salté comidas. Pensé que eso era parte de crecer pobre. Y ellos usaban mi dinero para comprar casas de vacaciones. Las palabras ardían. Olivia apretó mi mano. Kathleen, esto no es tu culpa. Tú no hiciste nada mal, pero la culpa me desgarraba de todas formas. ¿Debí haberme dado cuenta antes? ¿Debí haber hecho más preguntas? Fui débil al dejar que se salieran con la suya tanto tiempo. Los días siguientes se volvieron borrosos. Dejé en pausa mi búsqueda de trabajo, incapaz de concentrarme en currículos o entrevistas cuando toda mi identidad parecía fracturada. Jennifer, la asistente de Walter, me llamaba a diario con actualizaciones. Su equipo legal ya se movía, bienes congelados, registros recopilados, investigadores en el caso. Mis padres habían usado mi fideicomiso para financiar prácticamente cada aspecto de su estilo de vida. La casa en Florida. Los autos. Las joyas. Incluso sus gastos cotidianos. La traición no era solo financiera, era emocional. Me habían visto llorar por las facturas, escuchado mis ataques de pánico por los préstamos estudiantiles, presenciado mi agotamiento de trabajar en 2 empleos durante la universidad. Y en lugar de ayudarme, sonreían, me decían que eso forjaba carácter. Mientras drenaban la fortuna destinada a mí, pasaba por emociones tan rápido que me mareaba. Un momento estaba furiosa, imaginándolos tras las rejas. Al siguiente, de luto, no solo por el dinero, sino por los padres que creí tener. Luego venía la culpa, esa voz persistente que me preguntaba si de algún modo yo lo había provocado, si no era suficiente para ellos sin el dinero. Por las noches, el sueño era inquieto, interrumpido por destellos de recuerdos. Mi madre presumiendo un coche nuevo. Mi padre diciéndome que no cuando le pedí ayuda para un depósito de seguridad. Cada escena se repetía con un nuevo significado, más punzante y cruel. La verdad había salido a la luz, pero me dejó hecha pedazos.
El fundamento de mi vida había desaparecido, y no tenía idea de cómo empezar a reconstruirme. La mañana después de mi cumpleaños, la tormenta comenzó de verdad. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de mis padres, súplicas, explicaciones, promesas de arreglarlo hablando. No respondí. No podía. En cambio, contesté cuando llamó Jennifer. Su voz era calma, eficiente y firme, exactamente lo que necesitaba cuando mi mente era puro caos. Kathleen, dijo, Walter quiere que sepas que todo está en marcha. El equipo legal ha congelado todas las cuentas relevantes. Se está llevando a cabo una auditoría forense. Rastrearemos cada dólar. Sonaba irreal, como palabras sacadas de una serie policial. Pero no era ficción. Era mi vida. Al mediodía, Walter había enviado un coche por mí. En su oficina en el centro, entré en un mundo del que nunca había formado parte: abogados con trajes impecables, carpetas apiladas, gráficos proyectados en pantallas. No hablaban solo de dinero, hablaban de mi dinero. Y cada documento confirmaba la misma y enfermiza verdad: mis padres habían drenado sistemáticamente el fideicomiso. Stanley, el abogado, lo explicó con precisión quirúrgica. En los últimos 7 años, los retiros se aceleraron. Pagos de hipoteca. Compras de vehículos. Joyería. Vacaciones. Transferencias a cuenta fantasma. La propiedad en Florida se compró directamente con fondos del fideicomiso. Según nuestras estimaciones actuales, solo quedan $300,000 líquidos. $300,000. De más de 8 millones. Sentí el pecho apretarse, la furia y la desesperación chocando dentro de mí. Walter estaba en la cabecera de la mesa, su expresión tallada en piedra. Escuchaba en silencio, haciendo solo unas pocas preguntas punzantes, cada una cortando hasta el núcleo del asunto. Finalmente, me miró. Esto es robo, dijo. Gran robo en una escala que no puede ignorarse. Es tu decisión, Kathleen, recuperación civil o cargos criminales. Pero de cualquier manera, nada de lo que tomaron quedará intacto. El peso de esa decisión me aplastaba. Parte de mí los quería ver esposados, exhibidos ante el mundo como criminales. Otra parte aún los veía como mis padres, las personas que me criaron, que me arropaban de niña, que iban a mis obras escolares. Esa contradicción me desgarraba, pero permanecí en silencio, sabiendo que necesitaba tiempo. Mientras tanto, la investigación se profundizaba. En pocos días, la auditoría reveló algo casi irreal. Mis padres habían comprado 2 boletos de avión de solo ida a Panamá, 3 días antes de mi cena de cumpleaños. Su plan era huir del país inmediatamente después de la celebración. Abandonarlo todo una vez que creyeran que Walter descubriría su engaño. La única razón por la que aún no habían desaparecido era porque Walter se había presentado esa noche de improviso. Si no lo hubiera hecho, ellos ya estarían tomando cócteles en una playa, dejándome sola con deudas y preguntas. Cuando Jennifer me lo contó, mis manos se helaron. Iban a dejarme, susurré. No solo el dinero. A mí. Ella no discutió. No intentó suavizar el golpe. Solo dijo, por eso actuamos rápido ahora. La respuesta de Walter fue aún más tajante. Contacta a Seguridad Nacional. Asegúrate de que estén en la lista. Ninguna salida internacional hasta que este caso se resuelva. Era implacable. También era necesario. La familia empezó a fracturarse casi de inmediato cuando la noticia se propagó. Los hermanos de mi padre lo defendieron, insistiendo en que Walter estaba exagerando. Lo calificaron de mala gestión financiera, como si desviar millones de tu propia hija pudiera resumirse en mala contabilidad. El lado de mi madre estaba más dividido, algunos horrorizados, otros en silencio. La grieta se profundizaba con cada día que pasaba. Eventualmente, la prensa se enteró. Una revista de negocios publicó un artículo sobre un desarrollador prominente del Medio Oeste, envuelto en una disputa financiera familiar. No me nombraban, pero las pistas estaban ahí, y me sentí expuesta. Eliminé mis redes sociales, incapaz de soportar la idea de que conocidos unieran las piezas. Mientras tanto, la desesperación de mis padres crecía. Sus mensajes pasaron de explicaciones defensivas a súplicas descaradas.
Nunca quisimos que esto pasara. Lo arreglaremos. No dejes que Walter nos destruya. Pero la verdad era innegable. Ellos mismos se habían destruido, el equipo legal de Walter no cedía. Se incautaron bienes. Se evaluaron propiedades. Las cuentas fueron diseccionadas línea por línea. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la profundidad de la traición. Y cada día yo me debatía con la misma pregunta lacerante, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Había perdido más que dinero. Perdí la confianza, la seguridad, y el mismísimo fundamento de la familia. La guerra había comenzado, y yo era a la vez la víctima y la general a la que no le quedaba más remedio que comandar. Los días después de que la guerra legal comenzó fueron algunos de los más solitarios de mi vida. No solo estaba enfrentándome a mis padres, también estaba navegando una familia que se estaba partiendo en pedazos a mi alrededor. Los hermanos de mi padre no perdieron tiempo en tomar partido. Pintaban la situación como si Walter fuera el villano, un hombre poderoso aplastando a su propio hijo por cometer unos cuantos errores financieros. Me llamaron desagradecida, me acusaron de dejar que el abuelo me manipulara. Dolía, aunque sabía que era absurdo. Ellos no eran los que habían vivido años a base de cenas de ramen, facturas atrasadas y deudas crecientes, mientras su hermano y su esposa disfrutaban de vacaciones de lujo con mi dinero. El lado de mi madre estaba fracturado. Algunos familiares se quedaron en silencio, sin querer involucrarse. Otros susurraron disculpas por llamadas o correos electrónicos, expresando la conmoción por lo que ella y mi padre habían hecho. La traición ya no era solo mía, se había expandido, sacudiendo a toda la familia extendida, pero en medio de todo ese caos, empezaron a surgir apoyos desde lugares inesperados. El más sorprendente vino de Natalie, mi prima, la que siempre había parecido flotar sin esfuerzo en la vida con su fideicomiso y sus vacaciones perfectas para Instagram. Se presentó una tarde en mi apartamento, más apagada de lo que jamás la había visto. Su confianza brillante había desaparecido, en su lugar había nerviosismo. Siempre me pregunté, admitió, sentándose torpemente en mi sofá de segunda mano, porque tus padres vivían mucho mejor que los míos, aunque papá decía que nuestros fideicomisos eran básicamente iguales. Pensé que tal vez eran más listos con el dinero. Pero ahora, supongo que ya sabemos, no supe qué decir. Durante años, había envidiado en silencio su vida. Su libertad. Sus fotos glamorosas. Y ahora estaba frente a mí, confesando que ella me había envidiado a mí. Pensaba que lo tenías todo, dijo en voz baja. Padres que te adoraban, estabilidad, amor. Creí que solo eras discreta con el dinero. Nunca imaginé que ellos te estaban robando. Sus palabras me atravesaron más de lo que ella entendía. La ilusión del amor de mis padres había sido de lo último a lo que me aferraba. Escuchar que incluso ella lo veía como algo envidiable hacía que la traición ardiera de nuevo, pero mientras hablábamos, ocurrió algo inesperado, encontramos un terreno común. Ella admitió que su estilo de vida no era tan extravagante como parecía en línea. Su fideicomiso era más pequeño, cuidadosamente administrado. Las vacaciones y las compras eran más imagen curada que realidad. En el fondo, estaba igual de insegura, igual de desesperada por alcanzar estándares familiares imposibles. Esa tarde fue el inicio de una amistad que jamás habría imaginado. Natalie, la prima a la que había resentido, se convirtió en una aliada. Juntas empezamos a desarmar las fachadas detrás de las cuales habíamos vivido y a construir algo genuino. Olivia, mi compañera de apartamento, siguió siendo mi ancla. Cada día me recordaba que no estaba loca, que esto no era mi culpa. Me mantenía con los pies en la tierra, preparándome cuando me sumergía en la ira, sentándose conmigo en silencio cuando la tristeza me dominaba, y empujándome con suavidad hacia pequeños actos de normalidad, doblar la ropa, salir a caminar, ver una película tonta. Incluso Jennifer, la asistente de mi abuelo, dejó de ser solo una figura profesional distante. Me revisaba, no solo con actualizaciones del caso, sino con preguntas simples. ¿Vea comiendo? ¿Durmiendo? ¿Necesitaba compañía? Su calma me daba algo a lo que aferrarme cuando todo lo demás parecía incierto. Fue en esas semanas cuando comprendí que la traición no solo te quita cosas,
también te obliga a ver quién realmente permanece a tu lado cuando todo lo demás se derrumba. Algunos se revelan como enemigos, excusando o minimizando el daño. Otros dan un paso adelante inesperadamente, convirtiéndose en aliados de formas que jamás habrías imaginado. Mis padres me habían robado millones, pero entre los escombros estaba empezando a encontrar algo que ellos no podían quitarme, personas que me elegían, no por obligación, sino por lealtad y cuidado. Las semanas después de la confrontación fueron un torbellino de papeleo, reuniones legales y noches en vela. Sin embargo, poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, mi vida empezó a cambiar. Lo que había sido una herida abierta comenzó a formar las primeras capas frágiles de sanación. Walter se convirtió en mi guía constante en medio del caos. No era cálido como uno imaginaría a la mayoría de los abuelos, no había palmaditas en el hombro ni historias acogedoras junto al fuego. Su fuerza se manifestaba en estructura, claridad y acción. Insistió en que asistiera a cada reunión con el equipo legal, no solo para escuchar actualizaciones, sino para aprender. Si vas a reconstruir, me dijo, necesitas entender cómo funciona el dinero, no solo cómo gastarlo. Al principio, el lenguaje financiero era abrumador. Distribuciones del fideicomiso, recuperación de activos, auditorías forenses, era como aprender un idioma nuevo. Pero Walter era paciente a su manera rigurosa. Me explicaba los términos, me hacía preguntas y me trataba no como una víctima, sino como a alguien capaz de convertirse en responsable y poderosa con sus propias finanzas. Por primera vez en mi vida, empecé a entender el dinero como algo más que una fuente de estrés. Siguieron pasos prácticos. Con parte de los fondos recuperados, Walter me ayudó a asegurar un apartamento modesto de una habitación en un vecindario seguro. No era el lujoso condominio en Gold Coast que me habían robado, pero era mío, pagado por completo, sin hipoteca, sin renta amenazando cada mes. La primera noche que dormí allí, rodeada de cajas y silencio, lloré. No de tristeza, sino del alivio abrumador de tener estabilidad. Con la estabilidad llegó la oportunidad. Gracias a las conexiones de Walter, conseguí una entrevista en una firma de diseño respetada. Al principio me resistí. Me parecía nepotismo, un favor que no había ganado. Pero Walter fue firme. Conseguirte la entrevista es lo único que haré. Lo que pase después depende de ti. Tenía razón. La entrevista fue dura, pero me mantuve firme. Hablé con pasión sobre mi trabajo, mis ideas y las lecciones que había aprendido tras años de luchar solo para sobrevivir. Una semana después, me dieron la oferta, mejor sueldo, beneficios reales y un camino de crecimiento que nunca había tenido. Al mismo tiempo, la terapia se volvió parte de mi rutina. Walter la organizó, pero yo acudí de buena gana. Al principio la odiaba, sentarme frente a una desconocida, repitiendo la misma historia dolorosa. Pero con el tiempo se volvió un salvavidas. Mi terapeuta me ayudó a desenredar el nudo de emociones, ira, duelo, culpa, confusión. Me recordaba una y otra vez, la traición no había sido mi culpa. No era débil por no ver las señales. No era ingenua por confiar en mis padres. Confiar en ellos era natural, sus decisiones fueron la traición. Poco a poco empecé a recuperar pequeñas partes de mí misma. Compré ropa nueva sin culpa, no marcas de diseñador, pero sí prendas que me hacían sentir segura. Volví a pintar, algo que había abandonado cuando el estrés financiero me consumía. Olivia notó el cambio, bromeando cuando me sorprendía tarareando mientras hacía café. Incluso mi relación con Natalie se profundizó durante ese tiempo. Se convirtió en uno de mis pilares inesperados, alguien que comprendía tanto el peso de las expectativas familiares como la punzada de la traición a su manera. Nos reímos de las fachadas que antes mostrábamos, su vida curada para Instagram, mi insistencia en la independencia, y empezamos a construir una amistad basada en la honestidad, pero reconstruir no se trataba solo de dinero, estabilidad o relaciones. Se trataba de redefinir quién era yo sin las mentiras que mis padres habían tejido alrededor de mí. Durante años pensé que la lucha era mi identidad. Que sobrevivir era lo único de lo que era capaz. Ahora, con la verdad expuesta, tenía que preguntarme, ¿quién era yo cuando no estaba peleando solo para llegar a fin de mes? Esa pregunta me aterraba.
pero también me emocionaba. Reconstruir desde las cenizas no significaba empezar de cero, significaba empezar desde la verdad. Y aunque la traición todavía me perseguía, cada paso que daba alejándome de ella era un paso hacia una vida que por fin me pertenecía. Reconstruir mi vida era una cosa. Decidir qué hacer con mis padres era otra muy distinta. Para cuando los abogados terminaron la primera ronda de recuperación de bienes, mis padres eran irreconocibles comparados con las personas que habían entrado con tanta arrogancia en aquel restaurante la noche de mi cumpleaños. Su casa ya no era suya. La propiedad en Florida había desaparecido. Los autos de lujo, las joyas y la mayoría de su ropa de diseñador, liquidados. Se habían mudado a un modesto alquiler de 2 habitaciones, mucho más pequeño de lo que jamás habrían aceptado antes. El equipo de Walter les dio una elección: cooperar plenamente y ceder todo lo comprado con el dinero del fideicomiso, o enfrentarse a cargos criminales. Eligieron cooperar, pero solo porque la alternativa era la cárcel. Aún así, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ellos en aquella sala privada, pálidos y desesperados, insistiendo en que solo habían tomado prestado. Durante semanas ignoré sus mensajes. No respondí llamadas. Los correos se quedaron sin abrir. Pero con el tiempo, cuando la tormenta inicial se calmó, acepté verlos. Parte de mí necesitaba un cierre. Parte de mí necesitaba escuchar sus excusas directamente de sus bocas. La reunión se fijó en la oficina del abogado de Walter, un espacio estéril de paredes de cristal y luz fría que hacía que mis padres parecieran más pequeños, más frágiles. Mi padre había perdido peso. Ojeras profundas rodeaban sus ojos. Las manos de mi madre temblaban mientras aferraba su bolso. La arrogancia, el brillo del lujo, todo se había ido. Comenzaron con disculpas. La voz de mi padre se quebraba mientras admitía: empezó siendo algo pequeño. Solo tomar prestado, nos decíamos. Luego fue más fácil seguir tomando. Nos convencimos de que lo merecíamos, por criarte, por los sacrificios que hicimos. Pensamos que lo devolveríamos antes de que te enteraras. Mi madre asintió entre lágrimas. Estábamos ahogados en las apariencias, intentando mantener la imagen. Y cuando el fideicomiso estaba ahí, parecía la solución. Pero perdimos el control. Sus palabras eran patéticas, pero también furiosas para mí. Durante años, había implorado en silencio por un poco de ayuda. Para la renta. Para el supermercado. Para aliviar el peso aplastante de los préstamos. Y ellos me habían dejado sufrir mientras remodelaban su cocina y tomaban cócteles en Florida. ¿Cómo se suponía que dejarme luchar iba a protegerme? Pregunté, con la voz temblando pero firme. ¿Cómo ver cómo me rompía bajo la deuda era parte de su plan para mantenerme a salvo? No respondieron. No podían. Walter, que había permanecido en silencio a mi lado, habló al fin. Esto no es solo sobre dinero. Esto es sobre la traición de la confianza, la tuya y la mía. Pasarán años haciendo restitución, no solo financiera, sino como personas. El abogado presentó el acuerdo formal: pagos estructurados, transferencia de bienes, terapia financiera obligatoria. Mis padres firmaron cada página con manos temblorosas. Cada firma era un recordatorio de que su control había terminado. Cuando los abogados salieron de la sala, quedamos los 3 por primera vez desde mi cumpleaños. Mi madre extendió la mano hacia la mía. Esta vez, no la aparté. ¿Por qué? Pregunté simplemente. ¿Por qué hacerme esto? Ella tragó saliva. Porque pensamos que el dinero arreglaría todo. Creímos que si vivíamos lo bastante bien, si parecíamos lo bastante exitosos, eso nos haría completos. Y cuando el fideicomiso estaba allí, perdimos la perspectiva. Nos volvimos adictos. Esa palabra se clavó en mi pecho. No borraba la traición, pero explicaba algo del vacío en sus ojos. No los perdoné ese día. No del todo. Pero tampoco los odié. Puse límites, estrictos, claros. Contacto mínimo. Cero manipulación. Cada pago de restitución bajo vigilancia. Ellos querían reconstruir la confianza.
Y por primera vez, entendí que la confianza era mía para dar o para negar, y no pensaba darla barato. Un año después de la cena de cumpleaños que lo cambió todo, mi vida no se parecía en nada a la que había estado viviendo antes. La traición aún proyectaba una sombra, pero en lugar de romperme, me había empujado hacia una versión de mí misma que nunca imaginé posible. Me había instalado en mi nuevo apartamento, un modesto pero hermoso espacio de una habitación comprado con parte de los fondos recuperados. Cada vez que giraba la llave en la cerradura, sentía una oleada de gratitud. No eran solo 4 paredes, era seguridad. Era mío. Sin casero, sin renta pendiente, sin miedo de que un cheque perdido me dejara en la calle. Por primera vez en mi vida adulta, podía respirar. Mi carrera también se había transformado. La firma de diseño a la que ingresé gracias a la introducción de Walter se convirtió rápidamente en algo más que un trabajo. Volqué en el años de creatividad reprimida. En cuestión de meses, me confiaron proyectos más grandes. Al final del año, estaba liderando un pequeño equipo, gestionando una campaña nacional de rebranding. Mi director creativo empezó a pedir mi opinión en encargos de alto perfil. La validación que había anhelado durante años por fin era real, no por el dinero de la familia, sino por mi propio talento. Financieramente, ya no me estaba ahogando. La guía de Walter me había dado las herramientas para manejar lo que quedaba del fideicomiso, alrededor de 1.2 millones después de la recuperación. Parte estaba invertida, parte reservada para emergencias, y otra destinada a la seguridad a largo plazo. El cambio de la escasez a la estabilidad fue impactante al principio. Aún dudaba ante compras pequeñas, con los hábitos de años de carencias grabados en mí. Pero poco a poco, estaba aprendiendo lo que significaba vivir sin el miedo constante a la próxima factura. Mi relación con mis padres era complicada. Habíamos establecido un ritmo cauteloso, llamadas breves cada mes, reuniones ocasionales para tomar café. Ellos se habían mudado a un alquiler pequeño y ambos estaban en terapia por lo que los profesionales llamaban adicción financiera. La arrogancia había desaparecido. Se veían mayores, más cansados, despojados de la imagen que tanto habían trabajado por mantener. A veces alcanzaba a ver destellos de un arrepentimiento genuino. Otras veces, solo veía el lamento de haber sido descubiertos. No los perdoné del todo. Pero tampoco vivía en una rabia constante. Había levantado límites, y por primera vez, parecían respetarlos. La confianza no era algo que pudieran recuperar fácilmente, quizás nunca. Pero estaba aprendiendo que perdonar no tenía que significar olvidar ni excusar. Podía significar simplemente elegir no cargar con su peso cada día. Lo que más me sorprendió fueron las relaciones que nunca imaginé que crecerían. Mi prima Natalie, antes el símbolo de todo lo que yo no tenía, se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Sin la competencia ni las comparaciones, descubrimos pasiones compartidas y fortalezas complementarias. Incluso invirtió en un pequeño negocio paralelo que inicié, consultoría de diseño gráfico para startups. Era una forma de construir algo que fuera totalmente mío, y su fe en mí significaba más que el dinero mismo. Y luego estaba Thomas. Un amigo de la universidad que reapareció por casualidad, se convirtió en un ancla que no sabía que necesitaba. A diferencia de todos los demás atados a mi drama familiar, él me conocía simplemente como Kathleen. No me veía como la víctima de una traición ni como la nieta de un multimillonario. Me veía a mí, la chica con la que había reído en las clases de diseño, la mujer a la que ahora admiraba por su resiliencia. Nuestra amistad se transformó natural. Momentos que esperaba con ansias. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la traición que en su momento sentí como el fin de todo, de alguna manera se había convertido en el principio. Ya no me definía lo que me habían robado. Me definía lo que había reconstruido. La chica que una vez sobrevivía con fideos instantáneos y pánico había sido obligada a ver la verdad. Y desde esa verdad, había levantado algo más fuerte, algo auténtico. Un año después, ya no solo sobrevivía. Estaba viviendo. El aniversario de mi cumpleaños llegó en silencio. Sin cenas extravagantes. Sin joyas de diseñador brillando bajo candelabros. En su lugar, decidí organizar una pequeña reunión en mi apartamento, un espacio que era mío, no por riqueza o herencia,
sino porque había luchado por recuperar mi futuro. Alrededor de mi mesa se sentaron las personas que se habían convertido en mi familia elegida. Walter, más frágil pero aún agudo. Jennifer, siempre firme. Natalie, riendo con una libertad que nunca antes le había visto. Olivia, mi ancla, y Thomas, el hombre que había regresado a mi vida justo cuando más lo necesitaba. La ausencia notable fue la de mis padres. No porque no lo hubieran pedido, sino porque finalmente habían aceptado que este hito no les pertenecía. Brindamos en silencio. Walter levantó su copa y simplemente dijo, por la verdad. Todos lo repetimos. Y en ese momento entendí que la verdad había sido el hilo que sostuvo este doloroso año. La verdad de la traición. La verdad de la resiliencia. La verdad de que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en el suelo donde crece algo nuevo. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido, Thomas se quedó para ayudarme a limpiar. Mientras trabajábamos en el silencio cómodo que habíamos construido juntos, me descubrí reflexionando en voz alta. Hace un año, pensé que mi vida había terminado. Pero la verdad horrible, aplastante, fue lo que me liberó. Sin ella, todavía estaría luchando en la oscuridad, creyendo mentiras. Ahora, tengo la oportunidad de construir algo real, y de eso trata realmente esta historia. No solo de dinero robado o de traición. Se trata de lo que elegimos construir cuando los cimientos de nuestra vida se derrumban. A cualquiera que esté escuchando, la traición duele. Puede destrozar todo lo que creías conocer. Pero no tiene por qué definirte. A veces las verdades más dolorosas son las que nos dan la oportunidad de empezar de nuevo, así que te haré la misma pregunta que tuve que hacerme a mí misma. ¿Alguna vez has tenido que reconstruirte después de una traición? ¿Qué descubriste sobre ti en ese proceso? Comparte tu historia, quiero escucharla. Y si este viaje resonó contigo, dale me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite saber que incluso después de las heridas más profundas, la sanación es posible, porque al final, la verdad no solo nos rompe, nos libera.